¿Qué tal amigos? Empezamos esta segunda parte del video de la fabricación de la dobladora y vamos a retirar el cabezote para poder trabajar en su base. Aquí ya nos quedó el cabezote desmontado. El paso a seguir es fabricar el tensor que va a ir aquí en el centro de la base. Para este tensor vamos a utilizar dos platinas de 61 centímetros de larga de 1 1/4 por 3 octavos de espesor. Dos tuercas para tornillo de 3/4, 14 centímetros de eje roscado de 3/4, 6 centímetros de ángulo de 1 1/2 por 3/16 y una arandela de 3/4. Aquí ya nos quedó el tensor listo. Aquí al apretar esta tuerca lo que hacemos es que le damos más resistencia al centro de la base. Para las patas de la base vamos a utilizar esta lámina de 1 octavo de espesor de 50 centímetros por 70 centímetros. Aquí vamos a marcar 35 centímetros y estos 35 centímetros nos representa esta medida de la base. Aquí nos mide 35 centímetros exactos. Después, donde nos da los 35 centímetros hacia abajo, vamos a marcar 25. Y de la esquina derecha de abajo vamos a marcar 15 centímetros subiendo. Y vamos a trazar una línea hasta los 25 centímetros. Y después vamos a cortar por esta línea que acabamos de realizar. Ya la lámina cortada vamos a situarla en esta parte y la vamos a soldar que nos quede por esta cara totalmente a ras, y la vamos a ir soldando por la parte de adentro. Vamos a hacer cordones cortos para evitar que de pronto con el calor se nos tuerza la lámina. Cuando ya la tengamos soldada por la parte de adentro, aquí por fuera lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer un bisel y después la vamos a soldar y a pulir para que nos quede lisa toda esta cara. Vamos a utilizar platina de 1 1/2 por 3/16 para reforzar todo el borde de las patas.
Para realizar los dobleces en las platinas voy a utilizar esta máquina que fabriqué ya hace un tiempo. Aquí arriba le voy a dejar una tarjeta, con darle clic ahí pueden ver el video de la fabricación. Aquí ya nos quedó este lado terminado y pulido. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a repetir este mismo proceso en las otras tres partes que nos faltan de las patas. Para la base de las patas voy a utilizar estas platinas de 2,5 de 3/8 de espesor. El paso siguiente es fabricar un soporte en X que va a ir aquí en la parte de atrás de la máquina. Este soporte lo que va a evitar es que la máquina se nos mueva hacia los lados y nos quede mucho más firme. Y lo vamos a realizar en tubo de 1 pulgada. Lo siguiente es fabricar las excéntricas que van a ir ubicadas en esta parte del cabezote de la máquina. Para fabricarlas vamos a utilizar dos trozos de eje, uno de 20 milímetros por 4,5 pulgadas de 20 milímetros de espesor. Este es acero 1020. Y el otro trozo también es de 4,5 pero por 35 milímetros. Estas piezas las voy a maquinar y cuando ya las tenga terminadas les explico las medidas.
Aquí ya nos quedaron estas piezas maquinadas y las medidas son las siguientes. Aquí tenemos un diámetro de 4 pulgadas y media. Este borde tiene 15 milímetros aquí. Aquí abajo tiene 20 milímetros y esta escala aquí en altura tiene 15 milímetros. Esta otra pieza tiene un diámetro de 4 pulgadas y media, un anchor aquí de 20 milímetros y este espesor aquí es de 15 milímetros. Esta pieza nos tiene que encajar aquí perfectamente. El paso siguiente es marcar el centro y del centro hacia arriba vamos a marcar 2,5 centímetros y vamos a perforar con broca de 3/4. De esta pieza vamos a hacer dos, una para cada lado del cabezote. Vamos a utilizar 18 centímetros de eje de 3/4. A este le hice una perforación en una punta y realicé estos bujes. Estos bujes van a ir aquí en la punta del eje soportados con este prisionero. Y estos son los que nos van a soportar las excéntricas. Este eje lo hice de esta manera para poder dejarlo de quitar y poner por si de pronto se nos llegue a dañar la rosca o a partir, poderlo cambiar fácilmente. Este eje va a ir ubicado en esta parte. Y vamos a introducir el buje y lo vamos a apretar muy bien. Y va a ir soldado en el refuerzo que lleva el cabezote por la parte de abajo. Aquí es importante que esta punta nos quede bien a escuadra, ya que aquí es donde va a ir la excéntrica. Y aquí ya nos quedó bien soldado y nos quedó firme el eje. El paso siguiente es ubicar la excéntrica y vamos a dejarla que en la parte del anillo quede hacia adentro. Esta la voy a fijar acá con esta prensa para poder tomar la medida bien en qué parte va a ir cortado y dónde va a ir la rosca. Aquí vamos a medir con la tuerca que va a ir acá, es una tuerca de seguridad. Vamos a medir y a dejarle más o menos 1 centímetro más de largo y vamos a marcar la parte hasta donde nos va a llegar la rosca. Aquí volvemos a aflojar el prisionero para poder retirar el eje. Y por esta marca vamos a cortar y de aquí hasta aquí vamos a realizar la rosca. Esta es una rosca para tuerca de 3/4. Para hacer la rosca voy a utilizar esta máquina que fabriqué ya hace un tiempo. Es una máquina que trabaja con una tarraja y hace las roscas y nos permite que nos queden bien derechas. Si de pronto quieren ver el proceso de fabricación de esta máquina, aquí arriba les dejo una tarjetica para que les den clic y entren y puedan ver el video. Y aquí ya nos quedó la rosca terminada. El paso siguiente es fabricar el soporte inferior del brazo de la excéntrica y para esto vamos a utilizar eje de 2 pulgadas. Vamos a utilizar un pedazo de 14 centímetros y otro pedazo de 6 centímetros. Estas piezas las voy a maquinar y cuando ya las tenga maquinadas les explico las medidas.
Ya maquinadas las piezas, las medidas son las siguientes. Aquí tenemos 40 milímetros, aquí tenemos 2 pulgadas, aquí 67 milímetros por 1,25 pulgadas de diámetro y esta punta tiene 36 milímetros por 3/4. Este buje tiene 2 pulgadas por 56 milímetros de ancho y este nos entra aquí y nos queda bien preciso. El paso siguiente es hacer la rosca en esta punta y con la lijadora de banda vamos a pulir aquí y aquí para que nos sienten 2 tuercas que van a ir aquí, una arriba y una abajo. Y después vamos a hacer una perforación con broca de 5/8. El paso siguiente es marcar de aquí de arriba hasta aquí abajo 28 centímetros. Después vamos a trazar una línea y vamos a marcar 5 centímetros y vamos a hacer una perforación de 1,25 pulgadas. Aquí yo puse 18 centímetros y me equivoqué, disculpen. Son 28 centímetros de arriba hasta la línea. Vamos a reforzar esta parte de la máquina, ya que esta es una lámina de 1/8. Vamos a reforzarla con este pedazo de lámina de 15 por 15 centímetros de 3/8. Esta va a ir soldada por la parte de adentro y la voy a poner para poder marcar esta perforación. Aquí ya nos quedó la perforación hecha y el paso siguiente es soldar este buje y soldarlo bien por todo su alrededor. Aquí ya nos quedó ubicado. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a soldar por toda esta parte. Para unir la excéntrica con este soporte inferior vamos a utilizar 2 pedazos de 40 centímetros de eje de 5/8 y le vamos a realizar en una de sus puntas 14 centímetros de rosca.
Aquí ya nos quedaron las roscas terminadas. Van a ir ubicada en esta parte, la que tiene la rosca va a ir en el soporte inferior y aquí arriba la vamos a soldar en esta parte de la excéntrica, en esta que nos está moviendo. Vamos a retirarla y a soldarla muy bien. Ya después de soldada vamos a retirar el soporte inferior para poder armarla. La introducimos en el soporte inferior y después la metemos a la vez, tanto arriba como abajo. Estas dos tuercas lo que nos permite es quitarle o ponerle presión al cabezote. El paso siguiente es fabricar la palanca con la que vamos a ejercer presión y va a ir soldada en esta parte. Esta palanca la voy a fabricar de un trozo de platina de 1,5 pulgadas por media pulgada de espesor de 40 centímetros. Aquí esta le voy a quitar este pedacito como para que quede más cómoda para la mano. Antes de soldar la palanca a la excéntrica tenemos que verificar que este tornillo nos quede en la parte de abajo. Eso significa que el cabezote está cerrado. Vamos a soldar la palanca en esta parte de la excéntrica. Aquí ya nos quedó la palanca soldada. Si la empujamos hacia arriba, se podrán dar cuenta que nos abre el cabezote. Pero si la empujamos hacia abajo, ella llega a un punto donde nos aprieta y si seguimos bajándola, ya se nos pasa y vuelve y nos abre. Entonces tenemos que buscar ese punto donde él nos dé un apriete y un poquito hacia atrás. Por decir algo, ahí ya quedó apretado. Ahora lo dejamos un poquito pasado y ahí. Ahí es donde nos tiene que dar. Y para que no se nos pase, vamos a soldarle este tope. Es un pedacito de varilla lisa de media. Y lo vamos a soldar bien en esta parte. Tanto aquí debajo como aquí encima. Y aquí ya nos quedó bien soldado, tanto arriba como por debajo. El siguiente paso es instalar una grasera en este punto y esto es muy importante ya que estas excéntricas ejercen mucha fuerza y tienen que permanecer muy bien engrasadas.
Y aquí ya nos quedó terminada y funcionando muy bien la excéntrica. Hay excéntricas que las hacen de un diámetro más pequeño, pero entonces cuando ejerce uno presión hacia arriba, el cabezote abre muy poquito. Yo las prefiero hacer de 4,5 pulgadas, ya que entre más grandes, con un poquito que mueva la palanca hacia arriba, ya el cabezote nos abre más. Este mismo proceso que hicimos todo este lado que le expliqué, lo vamos a hacer al otro, exactamente igual. Bueno amigos, esto es todo en este video. Traté de terminarla, pero la verdad no alcancé, ya que esta máquina tiene bastante trabajo y a eso súmele el grabar todo el proceso, pues quita un poco más de tiempo. Ya falta poco, falta fabricar el delantal o cortina, que es la que nos permite hacer el doblez de las láminas. Así que voy a realizar una tercera parte. En esta tercera parte vamos a terminarla, pintarla y hacer sus respectivas pruebas. Traté de explicarle el proceso lo mejor que pude, espero pues me entiendan. Y pues no siendo más, nos vemos en el próximo video y muchas gracias a todos.